Hola, ¿qué tal, gente? Hoy vengo a terminar lo que empecé, porque vengo a contaros las 4 mejores lecturas que yo tuve en 2021. Las 4 finalistas de ese top 10 que empecé en el vídeo anterior, que os dejo por aquí, por si no lo has visto, tienes que verlo, es fundamental para poder seguir con este top. No, bueno, fundamental no es, porque las obras no tienen relación entre sí, pero así sabes cómo he organizado yo mis 10 lecturas favoritas de 2021. Así que sin más dilación empiezo donde lo dejamos y os comento cuál es para mí la cuarta mejor lectura de 2021. En este caso se trata de una novela que terminé de leer el 21 de octubre y es El autobús perdido de John Steinbeck. El autobús perdido o el ómnibus perdido, hay diferentes traducciones por ahí. Pero bueno, ¿qué os puedo decir a estas alturas de John Steinbeck si es mi novelista favorito? Como ya sabréis porque lo he mencionado en más de una ocasión. Pues en realidad os puedo decir muchísimas cosas, y tantas cosas me gustaría contar que una vez más, y como siempre, debo contenerme. Ahora bien, yendo a lo concreto de la obra que ocupa este puesto del top, os diré que que es Steinbeck en estado puro. Es Steinbeck retratando una vez más a la sociedad estadounidense del siglo XX. Es la novela que publicó inmediatamente después de su obra más conocida, Las uvas de la ira, y creo que esto es bastante significativo. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que después de su éxito, para bien y para mal, con Las uvas de la ira, Steinbeck quiso hacer algunas aclaraciones y explicaciones acerca de sus ideas como escritor y en general como observador crítico de la sociedad. Y en El autobús perdido sintetiza y expone mucho lo que subyace a toda su literatura, que es una reflexión sobre la condición humana, los condicionamientos sociales y los márgenes de libertad del individuo dentro de esos mismos condicionamientos. Además, Steinbeck profundiza también mucho en El autobús perdido en un subtema que con otras obras también ha tratado mucho, aunque de forma más residual, y que en su breve relato Los crisantemos ya se vuelve la temática central del asunto. Y me estoy refiriendo a su perspectiva acerca de las relaciones de sexo-género, que es una realidad social que, como todas las demás, él retrataba con mucha honradez y con mucha honestidad, haciendo, ¿cómo lo explico? Haciendo que su análisis no fuera una mera forma de corroborar toda su postura ideológica, sino que él dejaba que la realidad hablase por sí misma. Pero eso sí, poniendo el ojo en lugares o en cuestiones que por el simple hecho de mirarlas se destapan y surgen allí donde antes no se las había visto. Sé que me estoy explicando de forma un poco ambigua, pero en ese sentido deberíais leer a Steinbeck para ver a qué me refiero, o bien atender al ejemplo que yo di hace ya bastante tiempo explicando cómo funcionan las relaciones de poder en otra obra magna de Steinbeck, que es De ratones y hombres. Por ahí os dejo el análisis acotado que hice sobre esta cuestión y sobre esa novela. Y bueno, sobre Steinbeck terminaré diciendo dos cosas. Una es que algún día debo hacer un análisis sobre su método para escribir novelas, que era casi un método etnográfico. Y lo segundo es que si no lo he puesto más arriba en el top es simplemente porque de este autor no me sorprende que me encante, básicamente. Por eso su lectura en 2021, que siempre leo una novela de él, aunque sea una al año, no tiene ese carácter tan especial de descubrimiento o de sorpresa que, bueno, identifique al año 2021 en sí. No es que le dé el toque especial de un año en concreto. No porque sea menos buena que otras novelas, pero es que no me sorprende, como digo. De Steinbeck ya me espero que me encante. Entonces me encanta todos los años, por lo tanto 2021 en ese sentido no se vuelve un año especial para Steinbeck en lo que a mis lecturas se refiere. Tres cuartos de lo mismo me pasa con la siguiente obra, con la que ocupa el puesto número 3 del top. Que nuevamente, si habéis visto la parte anterior del top, esta es una antología poética. Es la tercera, y sí, la tercera que entra en el top. La segunda que os menciono y la tercera, ya veréis por qué digo esto. En este caso, se trata de la obra completa de mi poeta favorito, Vicente Aleixandre, que es otro premio Nobel, igual que John Steinbeck, en este caso español. No he terminado de leer todavía toda la poesía de Vicente Aleixandre, pero he avanzado bastante teniendo en cuenta que me compré el volumen a principios de noviembre. Antes de 2021 yo solo había leído Pasión de la Tierra, La Destrucción o el Amor y En un vasto dominio, que, como ya sabréis, es mi poemario favorito y por eso precisamente
le dediqué una reseña en este mismo canal que os dejaré por aquí para que la vayáis a ver. Ahora, sin embargo, ya he leído muchas más obras de Aleixandre, ahora que dispongo de ese volumen recopilatorio de toda su obra. He leído Ámbito, he leído Espadas como labios, he releído La destrucción o el amor, he leído Mundo a solas, Sombra del paraíso y ahora, hoy mismo, recientemente, acabo de terminar Nacimiento último y me he puesto a leer los primeros poemas de la siguiente obra, que es Historia del corazón, la que precede justamente a En un vasto dominio, que como digo es mi poemario favorito de Aleixandre y de todos los poetas que he leído. ¿Qué os puedo decir de este poeta? Pues que es el que más me ha influido sin duda alguna, tanto en contenido como en forma, a la hora de escribir mi propia poesía. Su poesía está llena de imágenes originales, llena de ideas que son prácticamente, o sin el prácticamente, sistematizadas y concretas, en las que cada vez profundizó más a lo largo de su trayectoria, y que son unas ideas que, en el fondo, de hecho, acaban tratando temas muy parecidos a los que trata Steinbeck en sus novelas. Son temas como la condición humana, el origen de la especie, la conexión con el medio natural y social, la socialización en sí misma, la libertad del individuo dentro de las fuerzas que lo determinan. Entonces, en este sentido, no digo yo, para nada, que la poesía de Aleixandre sirva para responder cualquier pregunta. Para nada, no caería en semejante necedad. Pero sí creo que su poesía puede brindar, desde la ambigüedad propia de la poesía, que nunca es equivalente del todo a la filosofía, al hacer filosófico y a la argumentación que a esta se le debe exigir. Creo que, teniendo esto en cuenta, la poesía de Aleixandre puede suponer una plataforma desde la que empezar a tirar del hilo de casi cualquier pregunta acerca del ser humano. Aleixandre ha influido muchísimo en la poesía española contemporánea y desde luego tiene derecho a seguir haciéndolo, y si tenéis suficiente interés y paciencia, y con esto ya acabo, descubriréis que su poesía es como una especie de palacio gigantesco en el que se nota una armonía de arquitectura, de colores, formas y demás, pero que en su recorrido está lleno de pasillos concretos, de habitaciones, de esquinas, de puertas, de salones, de estancias que al final, eso sí, con mucho esfuerzo y mucha paciencia, acaban trazando con detalle un mapa inteligible y con sentido de todo ese palacio que digo que es su poesía. Y ahora vamos a darle tiempo a un caza que está pasando por encima de mi casa, que no sé si lo oís. Bueno, no sé, se conoce que se está desplegando el ejército por algún motivo. En fin, del puesto número 3 pasamos lógicamente al puesto número 2 del top, al subcampeón de mis lecturas de 2021, que es una novela que terminé de leer el 19 de junio y se trata ni más ni menos que Un artista del mundo flotante, de Kazuo Ishiguro. Si ya habéis visto el vídeo anterior de este top, sí, efectivamente repite Ishiguro en este top. Es una pequeña trampa que yo he hecho porque ya habéis visto en el vídeo anterior que incluye otra novela de él, como digo. ¿Por qué repite Ishiguro? Bueno, la novela que introduje en el otro vídeo tenía que estar por motivos ya explicados allí, así quizá verlo, pero esta novela, sin embargo, Un artista del mundo flotante, está en este puesto porque ha sido la novela que ha situado a Ishiguro como mi segundo novelista favorito después de Steinbeck. Por eso ha sido un descubrimiento importantísimo en 2021 y merece ser, como digo, la obra subcampeona del top. Aunque en realidad, más que un descubrimiento, he de decir que ha sido un redescubrimiento, porque yo hace 3 años ya había leído 2 novelas de Ishiguro, que fueron El gigante enterrado y Los restos del día, y me habían encantado, me habían flipado. De hecho, tengo por ahí, o tenía, no sé si ya lo borré, una reseña sobre El gigante enterrado o sobre Los restos del día, no me acuerdo. Tenía una reseña por ahí en Instagram, pero bueno, no sé para qué digo esto porque no os invito a buscarla. No es que esté muy orgulloso de lo que hice en aquel momento. Pero bueno, en todo este tiempo, desde que leí El gigante enterrado y Los restos del día, pues como que se me había olvidado un poco lo jodidamente bueno que es Ishiguro, y además también creo pues que en aquella época, hace 3 años, pues igual me faltaba un poco de madurez, no para entender las obras de Ishiguro, porque no son unas obras para nada difíciles de entender, yo creo, por lo general, pero sí para considerar, me faltaba madurez tal vez para considerar tanto como hago ahora su calidad. Sin embargo, este verano, cuando terminé de leer Un artista del mundo flotante, recordé
esas otras lecturas y establecí una relación con ellas y dije, sí señor, sí señor, sí, 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 este hombre tiene que ser uno de mis referentes. Y así lo es, a partir de ahora se ha convertido, como digo, en el segundo novelista favorito después de Steinbeck. Y bueno, ¿qué deciros de esta novela en concreto? Pues en ella, en un artista del mundo flotante, Ishiguro vuelve sobre sus temas predilectos y nos habla, lo hace a través de una trama, en la que nos cuenta la historia de un pintor japonés que después de haber trabajado para el imperio durante la Segunda Guerra Mundial y de haber afrontado la derrota de este imperio, ahora durante los años posteriores al final del conflicto, que es donde se ubica cronológicamente la novela, pues debe resituarse en un mundo completamente distinto, en un Japón que está abandonando todo lo que para él eran sus tradiciones y formas de vida. Y no solo eso, sino que además debe afrontar sus propias emociones respecto a lo que hizo en el pasado y lidiar con la necesidad de redefinirse a sí mismo, o sea, para sí mismo y para el resto de la sociedad. Entonces, memoria, identidad, arte, melancolía son algunos de los temas que Ishiguro aborda aquí magistralmente, como siempre, porque, como digo, son sus temas predilectos. Sin embargo, para mí lo más interesante, sin duda, de la novela fue ver cómo un hombre ya tirando anciano se autopercibía, cómo esa memoria suya se iba revelando como performativa, cómo desgranaba su pasado y afrontaba el presente y el futuro, además de cómo todo eso se relaciona con el propio concepto artístico del mundo flotante, que es una corriente artística del Japón de la primera mitad del siglo XX y que aporta muchísimo sentido a las ideas de la novela y no por nada es el título de la misma. Como veis, aquí hay muchísimos elementos, pero la cuestión es que Ishiguro en la novela los hibrida todos de forma muy natural. Todo está bien integrado en sus novelas, sus diálogos tienen un estilo definitorio para el carácter de cada obra y en general tiene muy claro dónde quiere llegar, que es allí a donde te lleva, con mucho pulso narrativo y con mucha autoridad de creador, teniéndolo todo muy bien amarrado. Eso sobre el segundo puesto del top. Y antes de pasar al puesto número 1, a la campeona de campeonas, a la obra magna de mis lecturas en 2021, voy a hacer, como había anunciado en el vídeo anterior, unas menciones honoríficas. Pues como el propio nombre indica, voy a dar algunos detalles sobre ciertas novelas que no entran en el top, pero bueno, que podrían haber entrado con un poco menos de competitividad en el 2021, podrían haber entrado y son grandes novelas y o poemarios y muy recomendables obras. En primer lugar, de estas menciones honoríficas, por su bella poesía y sus reflexiones acerca del tiempo y de la melancolía como una forma de alucinación, se lleva una mención de honor el libro de las alucinaciones, de José Hierro. En segundo lugar, por motivos ya sobradamente explicados en la reseña que le dediqué y que os dejo por aquí, le doy una mención de honor a Exilio Topanga, de Enrique Bunbury. Y finalmente, por haberme vuelto a gustar después de muchísimos años y de 2 relecturas, y por fijarme esta vez en el interesante uso que hace del lenguaje para reflexionar sobre la tradición oral de las historias y sobre el folclore narrativo, una señora mención de honor para El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Que bueno, son 2 novelas, pero como ya sabéis, quienes las hayáis leído y quien no también, porque son novelas hiper famosas, no sé en qué agujero habéis estado metidos si no habéis oído hablar del temor de un hombre sabio y El nombre del viento, pues forman parte de una misma trilogía que todavía no es trilogía, porque el cabrón de Rothfuss no ha sacado el tercer libro y nos tiene a los y las fans en una perpetua agonía desde hace más de 10 años, yo creo ya. Pero bueno, se supone que tarda tanto porque se está esforzando muchísimo en dejar una obra pulcra y niquelada, o sea que la espera merecerá la pena, seguro. Y ahora sí, señoras y señores, agárrense algo porque viene el puesto número 1 con abrumadora diferencia, la flamante, reinante e indiscutible campeona de mis lecturas de 2021, la que ha sido para mí uno de los mejores descubrimientos que probablemente haga en mi vida como lector. Señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, gatas y gatos, gallinas y gallinos, en general seres, les estoy hablando nada más y nada menos que
de Gabriela Mistral y toda su poesía, tanto en verso como en prosa. Por eso os decía que la poesía de Vicente Aleixandre era una de las 3 obras antológicas de poesía que meto en este top, junto con la poesía de Borges y con esta que ocupa el primer puesto, la de Gabriela Mistral. La poesía de Gabriela Mistral, toda su obra, que he estado leyendo durante casi todo el 2021. Desde marzo, que la empecé, la he ido administrando en dosis bien medidas hasta el 4 de noviembre, que la terminé, incluyendo sus escritos, no tanto literarios, aunque sí, también lo son, pero no tanto como sus poemas, en los que reflexiona sobre problemas sociales como la educación, la guerra, etc. Gabriela Mistral, que por cierto es otra premio Nobel. Como veis, todos los campeones de este top, los 4, John Steinbeck, Vicente Aleixandre, Kazuo Ishiguro, Gabriela Mistral, son todos premios Nobel. No es porque yo haya querido que sea así, es porque simplemente pues, se lo han ganado. Tanto el premio Nobel como el lugar en mi top 10 de lecturas de 2021, que como todo el mundo sabe, son galardones totalmente equivalentes. Gabriela Mistral, como decía, es indiscutiblemente el descubrimiento más grande que he hecho en 2021, pasando a situarse de inmediato, desde que leí su primer poemario titulado Desolación, en el segundo puesto de mis poetas favoritos, solo por detrás, como ya he dicho, de Vicente Aleixandre. Como veis, en estas 4 obras están mis 2, en primer lugar, en cuarto y en tercer lugar, mejor dicho, mi poeta favorito y mi novelista favorito, y en segundo y primer lugar, por el descubrimiento o redescubrimiento que han supuesto en 2021, mi segundo novelista favorito y mi segunda poeta o poetisa favorita. Es más, en algunas noches de sudores fríos y sueños intranquilos, como los de Gregorio Samsa, se ha cernido sobre mí la idea de hacer que Aleixandre y Gabriela Mistral compartan el puesto de mi poeta favorito como si fueran autores completamente igualados. Y solo después de amplias consideraciones sobre la profundidad de ideas de Aleixandre, se me pasa un poco esta idea o este impulso. Pero vamos, que en ese nivel estamos jugando, para que veáis cuán magnífica me parece a mí la obra de esta autora chilena que también ha sido galardonada con el Nobel, como decía. La poesía de Gabriela Mistral, en cuanto a musicalidad, es lo más bonito que yo he leído jamás. Eso por un lado, que tiene un dominio de la rima y del ritmo absolutamente desbordante. Pero es que por otro lado, su poesía también tiene un calado filosófico muy, muy, muy significativo. Y en este sentido, hay que decir algo que a priori, para una persona como yo, podría ser un obstáculo a la hora de empatizar con la autora, que es que toda su poesía está, en última instancia, consagrada a Dios y a su fe cristiana y católica. Podría parecer entonces, si eres una persona atea, que te costará más interiorizar las ideas de Mistral, pero en realidad os aseguro, por experiencia propia, que no es así, porque al final Mistral consigue utilizar poéticamente el tema de Dios como una especie de contenedor para albergar cuestiones que son mucho más profundas y variadas. ¿Y cuáles son esas cuestiones? Pues, por ejemplo, la conexión con la naturaleza, que algún día debo comparar la visión de Gabriela Mistral y de Vicente Aleixandre en este sentido. También la combinación entre las creencias cristianas con una especie de animismo que poblaría, por el cual las plantas y los objetos estarían poblados de personalidades y de almas. Y luego, lo que a mí más me interesa de las temáticas de Gabriela Mistral son sus ideas más mundanas. Cuando se pone a hablar del dolor y de la resiliencia, de la necesidad de recibir y de ejercer el consuelo, del anhelo de ternura, la cual, por cierto, encontraba encarnada en los niños a los que ella consideraba seres inmaculados y que los amaba tantísimo y a los que les dedicó su vida como profesora y deseando siempre ser madre. Y luego, por supuesto, Gabriela Mistral tiene un montón de escritos hablando sobre su tierra, sobre Chile, sobre toda Latinoamérica y la relación de Latinoamérica con España. Hablaba en este sentido sobre el español y todas sus implicaciones políticas, tanto buenas como malas. Hablaba muy críticamente sobre las políticas globales del siglo XX, que por otra parte, en el tiempo que a ella le tocó vivir, llevaron a 2 guerras mundiales. Y en definitiva, la poesía de Gabriela Mistral es una poesía para nada inocente, para nada banal,
pura belleza y pura filosofía es lo que hay en su obra, que de verdad considero que es imprescindible leerla. Yo os la recomiendo muchísimo si os gusta la poesía. Y con esto termino. Ya os digo, os recomiendo sobre todo el poemario Lagar de Gabriela Mistral, aunque también he de decir que el que se considera su obra más célebre es Desolación, una obra muy trágica, muy descarnada, que creo que suele gustar más a la gente porque habla de cosas mucho más a flor de piel, se nota más unas emociones muy recientes y muy vividas por parte de Gabriela Mistral en relación sobre todo a un amante que se suicidó por aquella época. Y aunque Desolación es desde luego un poemario magnífico, yo prefiero Lagar porque es como un poemario más maduro literariamente hablando, donde ella ya sintetiza mejor todas sus ideas literarias y donde las toma como algo menos subjetivo, menos personal. Pero, como digo, esto no desmerece para nada Desolación, que es un poemario brutal. Yo simplemente, desde una opinión absolutamente subjetiva, os recomiendo más Lagar, pero bueno, que cada persona haga lo que quiera. Dicho esto, termino aquí el vídeo. Espero que os haya gustado tanto este como su primera parte. Espero que os haya gustado mi top 10 de lecturas. Espero que os sirva para leer algunas de las que he mencionado. Y os deseo un feliz 2022 a todos y a todas. Hasta la próxima. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita, darle like, compartir con vuestros amigos y amigas y con cualquier persona a la que le interese la literatura. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente.